Buenos días, mi nombre es Elvia Marina Díaz Granados Mercado. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el siguiente video sobre generación de teoría desde la incidencia de la emocionalidad en el aprendizaje del inglés. Hoy por hoy nos encontramos en un mundo globalizado donde se han generado grandes cambios en los diferentes campos, en el campo social, en el campo económico, político y tecnológico, especialmente en el campo educativo. De ahí la importancia de aprender una segunda lengua, en este caso el inglés. Lastimosamente, los chicos en nuestro país, Colombia, cuando terminan su secundaria, presentan dificultades en la producción oral y escrita. Esto debido a que no hay suficiente preparación en las instituciones para desarrollar las habilidades de esta lengua. De ahí las limitaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esta razón que la generación de teoría desde la emocionalidad me baso en los siguientes autores. Campuzano 2016 habla sobre los procesos pedagógicos que se ven afectados porque es un proceso intersubjetivo en el cual el docente intercambia una carga emocional que incide en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ferrater Mora 2005 nos dice que producir teoría desde una educación bilingüe es reflexionar desde el punto de vista cualitativo, en el valor de la motivación y de la inteligencia emocional en el proceso de producción de conocimientos. Albarrán 2010 nos habla de una metacognición. Esta metacognición significa saber pensar, hablar y saber sentir en la lengua extranjera que se aprende. De ahí que el nivel de emocionalidad es importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta metacognición se ve afectada varias veces en algunos casos debido a que es difícil, de acuerdo a Freire 2005, enseñarle a un estudiante cuando éste se niega por sí mismo a aprender. Es difícil enseñarle a alguien cuando no quiere aprender por sí mismo. Esta es una realidad que se ve en varias instituciones, dentro de esta la Institución Educativa Normal Superior Montes de María, donde todavía hay jóvenes que consideran algunas materias dentro del vocabulario de ellos como materias cuchillas, matemáticas, inglés, que ellos sienten un bloqueo emocional en el aprendizaje de esta lengua. Esta producción de saberes implica varias teorías. Es aplicada en una población de séptimo grado con 37 estudiantes. Se va a escoger un grupo focal de 5 padres de familia, 5 docentes, 5 directivos. Acá se va a aplicar el ejercicio diagnóstico de los estilos de enseñanza del aprendizaje de Felder y Silverberg, lo cual apuntó la identificación de unas formas concretas de aprender desde lo visual, lo cinético y lo emotivo. Al aplicar este test en los estudiantes, se pudo observar ciertas cualidades en el diagnóstico que se hizo. Esta producción de teoría sobre la experiencia se han realizado experimentaciones con un instrumento de la psicología educativa como la programación neurolingüística, usando como técnica la motivación y la automotivación. De acuerdo a Carrillo Padilla, Rosero Villagómez, definen la motivación como aquello que se mueve o tiene eficacia o virtud para mover. En este sentido es el motor de la conducta humana. De allí que se refiere que la carga emocional favorable o desfavorable como campo actitudinal en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, producir teoría desde el lugar que ocupa la motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje parte del supuesto de una educación como proceso de doble vía, como investigación, que afronta desde lo cualitativo, atendiendo a recursos de reflexión como la hermenéutica. Este paradigma genera enfoques sistémicos desde los cuales se interpretan los acontecimientos que adquieren una validez en la medida de su densidad reflexiva, argumentativa y de sustento, de acuerdo a los desarrollos sobre una pedagogía hermenéutica del lugar de Moreno Aponte. Aspecto epistemológico del problema es reflexionar sobre la epistemología de las emociones y su peso en la pedagogía. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Busca generar un conocimiento verdadero desde la perspectiva de una educación de las emociones. De acuerdo a Ardila Cruz, 2014, señala como las competencias actitudinales, es decir, capacidades y habilidades para estar dispuestos a una tarea de compromiso de aprendizaje. Goleman, como inteligencia emocional o competencias emocionales, según los desarrollos de Arnold 2000 desde la perspectiva de la educación bilingüe.
El instrumento que se aplicó de Felder y Silberman, la epísteme o conocimiento verdadero sobre una educación emocional, considera al ser humano que tiene diversas formas de aprender de acuerdo a la motivación, automotivación que siente el joven en el proceso de aprendizaje. Esta emocionalidad está condicionada por unos estilos de enseñanza-aprendizaje que predisponen a las personas no solo a tener diferentes ritmos e intereses de aprendizaje, sino diferentes formas de motivarse para aprender, en este caso una lengua extranjera, lo cual se ve afectada su aprendizaje por los valores, prejuicios y temores que sienten los jóvenes al aprender esta segunda lengua. De acuerdo a Vivas 2003, sugiere que el desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo emocional, pues la educación es un proceso caracterizado por la relación interpersonal impregnada de factores emocionales, que exigen una atención especial y diferenciada de acuerdo con las emociones y capacidad de ejercer influencia sobre el proceso de aprendizaje. De acuerdo a Cano, sobre el tema de la emocionalidad en la pedagogía, considera que el docente debe empezar por generar un cambio de perspectiva y prepararse por su sensibilización para formarse en una posición equilibrada y no dogmática, cuando se trata de considerar aquellos aspectos de la psique de los estudiantes. Es decir, que tenemos que hacer un diagnóstico en la parte emotiva de los niños antes de empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enrico Pestalozzi, que recomienda trabajar en el aula el desarrollo de las emociones y de la sensibilidad como factores de importancia para motivar a sus estudiantes. Indica asimismo cómo el docente debe empezar por hacer un diagnóstico emocional, como lo dije anteriormente, de las inclinaciones de nuestros estudiantes y con base en esto orientar el proceso aprendizaje de acuerdo a la parte socioafectiva de los jóvenes. Tenemos el concepto de inteligencia emocional de acuerdo a varios autores. En este sentido, Goleman define la inteligencia emocional desde un punto de vista de un perfil. La inteligencia emocional incluye autocontrol, entusiasmo, persistencia y la habilidad para motivarse. No hay palabra pasada de moda que engloba todo el abanico de destrezas que integran el carácter. Esto le permite al estudiante a tener confianza en sus potencialidades, a ser persistente ante las dificultades y ver un reto para superarse y valorar. Goleman confirma que si nosotros desarrollamos la parte emocional de los estudiantes, ellos van a tener un mejor proceso de aprendizaje en esta lengua. Jiménez refiere a la inteligencia emocional, la define como un conjunto de procesos internos conscientes que nos permiten controlar y evaluar y modificar nuestras reacciones para alcanzar nuestras metas y objetivos. Fernández Berrocal Ruiz Aranda, en su estudio sobre las competencias emocionales en la enseñanza del inglés, sugiere en las conclusiones de su experiencia que el docente debe abrir un espacio en el cual se dedique con la ayuda del orientador de la institución a trabajar la parte emocional del estudiante, prestarles atención a aquellos traumas acumulados de los estudiantes que le hacen sentir un perdedor frente a estas áreas, como por ejemplo matemática. En este caso estamos en el estudio del proceso de aprendizaje del inglés. Considerando en consecuencia lo emocional, se requiere también pensar en una reflexión teórica, en una didáctica motivacional de la programación neurolingüística de ahora en adelante. De acuerdo a Fonseca, se basa en una conclusión de estudio sobre el acondicionamiento cognitivo, según la cual cada persona es lo que piensa y cómo se comporta según lo que piensa. Si se cambia la forma en que se piensa, se puede cambiar la manera en que se vive y también el entorno. Esta inferencia supone que la motivación se puede cultivar mediante estrategias para que los jóvenes puedan desarrollar estas habilidades y mejorar su proceso de aprendizaje. Vizquerra recomienda al docente en todas las áreas hacer un estudio sobre el tema de las competencias emocionales, así como tenerlas en cuenta en las siguientes generaciones de docentes que se están formando. El instrumento aplicado en el grado séptimo fue el de Felder-Silberman 2017, para caracterizar a los tipos de estilos de enseñanza-aprendizaje con el fin de identificar como episteme o conocimiento verdadero la forma como aprenden mayor motivación los estudiantes de grado séptimo. De allí se obtuvo como resultado que las grandes tendencias en este sentido fueron la visual, seguida de la secuencial,
Estas dos tendencias correspondieron al más del 73% de la muestra, en tanto que lo sensorial y los activos sumados comprenden un 27%. Toda esta situación nos genera una reflexión después que se aplicó este instrumento. Repensar en una planeación educativa. Una reflexión didáctica sobre estas tendencias como referentes de una planeación educativa también diferenciada. Una inteligencia visual se explica desde una consideración de la cultura popular, marcada por tecnologías de la información y la comunicación. De ahora en adelante, TIC, en las cuales la televisión, el celular de alta gama, los videos, juegos, se constituyen en artefactos en los cuales los estudiantes hacen uso recreativo de las TIC, como una forma de estar juntos, que sin embargo no deben desconocer el peligro que representa para el desarrollo integral del estudiante, la adicción a las redes sociales y a las TIC. Desde el punto de vista aspecto teológico, hablar de una teología de la enseñanza del inglés obliga a pensar en la reflexión sobre preguntas acerca del propósito de la producción teórica, la función de la emoción en la enseñanza como proyección en el tiempo. De acuerdo a Moreno Aponte, en su Pedagogía Hermenéutica del Lugar, aporta unas pistas sobre esas proyecciones de los propósitos de la enseñanza y el aprendizaje del inglés, sobre los propósitos de ubicar la inteligencia emocional en su diversidad, al momento de ejercer una educación bilingüe. Esta hermenéutica implica reconocer por lo menos sobre el qué pasa por el uso del tiempo libre, pero antes hay que pensar en qué es la finalidad última de la pedagogía en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés. Hablar de enseñanza-aprendizaje implica reconocer que la educación es un diálogo de saberes en los cuales tanto el docente como el estudiante ejercen unos roles, donde los roles de emisor y receptor de las teorías de la comunicación tradicionales, pues desde una visión constructivista se está en una incoherencia. Se trata de procesos en los cuales se dan diálogos y en los diálogos en los cuales hay interlocutores. Por otra parte, según el lenguaje del Ministerio de Educación Nacional, en la cartilla de los estándares da una proyección, se habla de una educación bilingüe para el desarrollo de las competencias comunicativas en una lengua extranjera, que es el inglés en este caso, percibida como una materia de estudios, que causa miedo y ansiedades en una porción considerable del estudiantado, situación que se vive en nuestra institución educativa normal superior Montes de María. De allí que el empleo de estos instrumentos de motivación y automotivación tienen como fin último la voluntad de llegada a punta más allá hacia una enseñanza de aprendizaje del inglés, que supere la visión de angustia y miedo por una construcción actitudinal de la personalidad colectiva que mire estos aprendizajes como acto comunicativo. Una visión de los aprendizajes que fija una posición del profesor, no como el guardián de normas gramaticales, sino como el promotor del diálogo. Una visión, valga la redundancia, como punto de llegada en el cual los estudiantes vayan pensando más en el diálogo donde se aprende del error, y no desde una posición en la cual los estudiantes miren el inglés como un momento de suplicio escolar. Por eso, esta teología del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés se plantea teóricamente la necesidad de pensar propositivamente, desde el punto de vista de los indicadores pedagógicos, al lado de las competencias comunicativas, unas competencias emocionales compartidas entre docente y estudiante. Gracias por escuchar el siguiente video.